Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Cartografía Escénica, este espacio donde estamos conversando con diversos creadores de la región de Baja California para acercarnos y conocer un poco más de sus procesos creativos. Hoy me da mucho gusto platicar con Gilberto Corrales. Gilberto, ¿cómo estás? Hola Ramón, pues muy bien, muchas gracias por la invitación y emocionado por compartir lo que podamos compartir por medio de estas charlas. Muchas gracias, Gilberto. Nosotros también muy emocionados de que aceptes con nosotros estar platicando hoy de los procesos creativos, porque creemos que es importante justo eso, ¿no? Dialogar sobre cómo es que estamos creando cada quien. Y yo quisiera preguntarte de entrada, ¿cómo convive en ti el trabajo de dramaturgo y de director? Es decir, ¿cómo vas llevando este trabajo que de alguna manera ha sido una constante en tu trayectoria, ¿cierto? Sí, pues como comentas, creo que comencé a estudiar dramaturgia y a escribir mucho antes que a dirigir. Primero, pues porque es como la metodología creativa per se, ¿no? Como la más tradicional, la que se enseña en las escuelas. Entonces, si tenía la inquietud de crear obra original a partir de mis inquietudes, pues lo hice al principio creando dramaturgia. Y pues estuve en diversos talleres, entre ellos con Daniel Serrano, que es buenísimo enseñando dramaturgia, pero también por medio de la Facultad de Artes, pues tuvimos ahí la oportunidad de tener acceso a la información y a las herramientas de otros dramaturgos padrísimos. Y entonces eso fue muy padre, fue una etapa muy, muy, muy bonita, pero luego, cuando la dirección escénica se presentó, yo me di cuenta de que me interesaban otras cosas, ¿no? Como me interesaba investigar ciertas cosas que a lo mejor ya profundizaremos más adelante, pero el punto es que comenzó a, comenzó a ser para mí la dirección escénica lo más importante, o sea, el proceso de conceptualización, de construcción de un lenguaje, de una poética, de crear una metodología de creación en donde los intérpretes, los ejecutantes no fueran solo eso, sino que formaran parte del proceso creativo de una manera más presente, que fueran ellos quienes se expresaran a través de esta experiencia diseñada para el espectador. Entonces la dramaturgia la continué haciendo, o sea, continué estructurando los espectáculos, continué haciendo la dramaturgización de ellos, pero sobre el ensayo. O sea, escribir la escena para mí fue trasladado del papel, del texto prescrito, a hacerlo sobre el ensayo, y de hecho se convirtió en una metodología de trabajo. Empezamos a hacer una obra y nosotros no tenemos un texto, tenemos un título que ya te platicaré también por qué definimos el título al principio del proceso, pero tenemos un título del proyecto, un tema, propongo un contexto estético con el que lo vamos a abordar, y luego durante el proceso vamos indagando, buscando formas de expresar este contexto, perdón, este concepto temático en este contexto estético. Y al final de todo el proceso creativo, ya casi así al punto de la tercera llamada, existe el texto Ok. del espectáculo. Entonces es muy chistoso eso, por ejemplo, en las convocatorias, cuando la obra no está estrenada y que te piden, manda, bueno, no importa, mándame el texto, como te explico. Sí, Sí. a mí me parece muy, muy interesante esto que comentas porque pones como en primer plano justo algo que se ha convertido en una metodología de trabajo para Teatro en el Incendio, entonces, ¿no? Es decir, como una manera de generar proyectos que no parten justo de un texto escrito, sino probablemente de una idea. Pero antes de abordar un poquito todo el tema de la metodología, que me parece que sería muy bueno conversar de eso, quisiera preguntarte cómo crees o si crees que Tijuana o la región de Baja California de alguna manera ¿crees que ha influido en el quehacer escénico de tu trabajo? ¿Crees que ha sido parte de tu quehacer, de tu sentido, de tu poética? Definitivamente lo que nos rodea, nuestro contexto, termina siendo eco, termina inspirándonos, ¿no? Termina conduciéndonos en nuestros procesos creativos. Creo que desde lo geográfico, o sea, desde el hecho de ser frontera, el convivir con culturas muy distintas, el que puedan convivir maneras de percibir el mundo muy distintas, pues también eso tiene eco en el arte. Pero el que hayamos podido tener acceso
es que en Tijuana, por ejemplo, hay una gran cantidad de festivales y creo que los han existido por lo menos desde que comencé mi formación profesional por allá en el 2008. Y eso, sin duda, ha significado un referente. O sea, el que hayamos podido tener en Ensenada a Jorge Arturo Vargas de Teatro Línea de Sombra, a David Salmon con su interpretación de Teatro Forum en la Facultad de Artes. Tuvimos al dramaturgo Víctor Wiener, ¿no? Hablándonos acerca del poder de la intuición. Y estuvo también Marta Carrasco en varias ocasiones, que es esta coreógrafa, directora, actriz de teatro danza. Entonces, todo eso sucede en la región y además son un referente en cuanto a modelos de producción, pues compañías como Lux Boreal, ¿no? Que cuando yo comencé a dirigir, pues era una compañía que ya era un referente nacional e internacional y que estaban radicados aquí en la ciudad de Tijuana. Entonces, ver cómo ellos, un poco a la distancia y tratando de indagar sobre cómo ellos concebían sus procesos de producción o cómo hacían colaboraciones, y luego está la compañía Péndulo Cero, está tu compañía Tijuana Hace Teatro, que una de las cosas que más le admiramos desde el principio es que tenían una identidad, ¿no? Era una agrupación con una identidad, o sea, era importante el que existiera un branding de tu proyecto. Y entonces, por supuesto que todo ha sido parte de la creación de este proyecto que es Teatro en el Incendio, y hemos tratado de relacionarnos y de estar eh, en comunicación o conscientes de qué es lo que está pasando en el mundo del arte, pero también qué es lo que pasa en el mundo del arte nacional, en el mundo del arte internacional, para saber qué es lo que funciona, porque creo que una de las principales metas o las principales misiones con las que se creó Teatro en el Incendio es la de volver el arte escénico tan pertinente y necesario como lo es para los artistas escénicos. Y en ese sentido, ahorita que hablas de estar en contacto, ¿qué tan importante ha sido esto como, por ejemplo, encontrarte con referentes nacionales o internacionales que de alguna manera han influido en tu trabajo o han influido, o al menos en perspectiva, ¿no? Que uno dice, ok, está pasando del otro lado del mundo esto, ¿cómo yo hago eco aquí? ¿Cómo ha sido esa relación con esos referentes nacionales e internacionales? Pues una vez que comenzamos a estructurar nuestro lenguaje, o sea, comenzamos a proponer algo que para nosotros era congruente, ¿no? Con nuestra necesidad expresiva y en relación a lo que pensábamos del espectador actual. Entonces, este proyecto, este producto, lo presentamos, lo estrenamos y ya iba cargado de ciertas ideas que pertenecen a otros artistas, otros creadores, que, por ejemplo, está esto tan común, ¿no? De una entrevista que se le hace a Romeo Castellucci, en donde dice que el objetivo del arte, lo voy a parafrasear, ¿no? Porque no recuerdo la cita exacta, que el objetivo del arte era hacer mirar al espectador a ese lugar donde durante todo el día no ha querido mirar. Entonces, claro, o sea, si esto que nos proponemos tiene sentido, o sea, sí el arte puede significar una mirada alternativa a otras formas de espectáculo que reafirman una sola mirada de la realidad. Y luego tomé un taller con Alberto Villarreal, que también hizo un comentario sobre, bueno, para empezar, algo que me pareció súper potente fue el que nos contó como la relación que había tenido históricamente el teatro con las otras manifestaciones o los otros medios como la foto o el cine, y nos habló de la capacidad de deducción del espectador que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces ahora el espectador pues prácticamente ya conoce todas las narrativas y es más fácil que pueda inferir en qué va a acabar todo. Entonces, desde esto hasta que nos dijera algo similar a lo de Romeo Castellucci, que el arte teatral puede significar otra perspectiva de la realidad que no es la convencional, ¿no? La que se reafirma por otros medios como la televisión o el cine comercial. Y también estéticamente el que
volteáramos a ver lo que hacía Pina Bausch y un poco los procesos que tenía con sus bailarines, en donde buscaba que ellos lo volvieran personal e íntimo, ¿no? Entonces, este proceso creativo en donde el artista escénico forma una parte esencial del proyecto, porque al final es él el que se expone, entonces que tenga la posibilidad de un artista escénico de ser él el que defiende el discurso de la obra, pues creo que eso también tiene otro valor. Y luego hay otros artistas interesantes como Rodrigo García de Carnicería Teatro, que empiezan a hacer proyectos teatrales performáticos en donde pareciera que lo que importa es la simbología y los estímulos sensoriales y la experiencia de estar allí mientras vemos cosas suceder en este tiempo y en este espacio. También bueno, pues es que me quedaría corto con el tiempo hablando de referentes, pero es que hasta algo tan alejado estéticamente de nuestro proyecto como es el Teatro del Oprimido, tiene una relación y tuvo un impacto cuando vino David Salmon a decirnos que el tiempo del espectador era prestado y que nos preguntáramos para qué lo queríamos tener ahí. Desde eso, una frase pequeña, creo que fueron forjando los pilares de la filosofía artística con la que desarrollamos el proyecto de Teatro en el Incendio. Entonces, entre filosofía artística, poética y estética, ahí están esos referentes y hemos estado abiertos a dialogar con todos los recursos posibles de la disciplina escénica, pero también hemos volteado a ver qué hacen otras áreas del conocimiento, como por ejemplo hay un apartado de la psicología que es la psicología perceptual, que está súper interesante y que lo podemos ver en el efecto que tiene la escena cuando hay contrastes y cuando hay asimilación de todo el espectáculo como un todo. Entonces, desde eso hasta pensar en el marketing, en cómo el marketing experiencial busca generar una relación emocional porque ha descubierto que es más efectivo transmitir una idea o hacer que el espectador termine pensando algo sobre su producto. Eso cómo puede trasladarse a las artes escénicas y todo porque el objetivo final, el objetivo último es pues crear un arte que pueda dialogar con este tiempo. Hemos evolucionado mucho y muy rápido como sociedades en los últimos años y creo que la labor de nosotros como artistas es perseguir esa evolución y revisar nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestras herramientas para poderle responder lo mejor posible a estas sociedades. Claro, en ese sentido me parece que cuando se habla, por ejemplo, de investigación o experimentación, muchas veces para muchas personas esa palabra queda como si fuera algo encerrado, ¿no? Como, investigaciones están en un libro y tal. Y ahorita te escucho y veo cómo la investigación va no solo en un sentido de una investigación bibliográfica, sino de experiencias, de observación, etcétera. ¿Cómo definen ustedes el trabajo justo de investigación dentro de su quehacer? ¿Qué es la investigación, digamos, para ustedes, ¿no? En ese sentido. Como ha sido, es que también esto también es una adaptación de la investigación tradicional que te enseñan en la licenciatura en teatro, ¿no? O sea, tienes que realizar una investigación sobre este tema. Bueno, pues es que es, es una adaptación de esto. En realidad nos planteamos un problema y nos planteamos un problema a la vez. O sea, el problema es que el espectador sienta siente la presencia de ese tiempo, ¿no? O sea, que siente el presente. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a leer, comenzamos a observar. Si la investigación es cómo podemos sensibilizar y concientizar ante este tema, que además ha sido un tema que es muy tratado, que está en la, ¿cómo se dice? En la lista de temas que está tratando la UNESCO. Entonces es un tema que ya vemos en todas partes. ¿Cómo hacemos para que ese tema no resulte reiterativo? ¿Cómo lo tratamos? Y a partir de proponer algo, de hacer una proposición, bueno, vamos a hablar sobre esta perspectiva del tema y hacemos una proposición como una hipótesis y luego tratamos de fundamentarla, de justificarla y de crear nuestros propios sintagmas, ¿no? O sea, de construir nuestro propio código que tenga alguna relación con el contexto, o sea, con el uso social de las formas que utilizamos. Y, o sea, la investigación para nosotros es el proceso por el cual resolvemos un problema. O sea, nos planteamos el problema
y luego después vamos investigando cuáles son los antecedentes, qué otras cosas se han hecho, tratando de entender nuestro contexto, las razones por las cuales esto es una problemática. Vamos poniendo en perspectiva qué poder de transformación o de incidencia real podría tener el arte en esta situación, o sea, con qué podríamos intervenir en ella. Y después, pues vamos proponiendo estrategias, formas, a partir de ahí sí, de los recursos que ya conocemos, o sea, de la experiencia que tenemos en la escena, del conocimiento que tenemos aprendido por medio del estudio tradicional, convencional, bibliográfico, y lo vamos poniendo en práctica. O sea, creo que al final lo que hemos hecho es tratar de encontrarle un sentido práctico a todo lo que vemos, a todo lo que escuchamos, a todo lo que leemos. ¿Y esto se Y ha de eso, convertido en una metodología para ustedes? ¿Consideras que ahora, digamos, después de algunos años, han ido construyendo una metodología concreta o metodologías concretas? sí, de hecho, recientemente tenemos un programa de residentes en el Incendio, que es artistas escénicos que están en los procesos con nosotros, procesos de entrenamiento y de investigación. Y como estamos con esta contingencia, nos vimos en la necesidad de, pues, de abordar otros aspectos que no tenían que ver con ser intérprete o ser artista escénico, sino con conceptualización de la escena. Y nos dimos cuenta al revisar nuestros procesos de que sí se ha ido formando una metodología y que incluso las veces que no la hemos seguido al pie de la letra, hemos tenido resultados diferentes, interesantes, diferentes, pero también eso nos ha dado pues una perspectiva de qué funciona mejor en los procesos creativos. O sea, qué ordenamiento de las acciones nos da un resultado más eficaz. Y en ese sentido, hace rato hablabas justo de una metodología que de alguna manera se ha ido como generando, ¿no? Como partir de un tema y luego después ir o pregunta, premisa, problema, y luego la generación de un lenguaje probablemente como poético, estético, ¿no? De formas y que como el texto, como dices, antes de la tercera llamada está el texto y me imagino que incluso después del estreno el tercer texto sufrirá modificaciones. Así ¿Cómo es es. este proceso? Porque creo que para muchas personas el teatro justo comienza al revés, ¿no? Como, tengo un texto, vamos a comenzar. Me gustaría si nos puedes platicar un poquito más de cómo han vivido esa metodología de a partir de un tema, un problema, empieza justamente el proceso creativo y termina en un estreno. Ya, pues lo voy a tratar de resumir. Lo primero es que hay un planteamiento temático, o sea, un concepto temático que tiene su propia proposición, como cuando haces tu tesis, ¿no? O sea, propones algo en concreto. Por ejemplo, en el patético Dios con prótesis, que la proposición, que es la que al final tratamos de ocultar para que se le revele al público y sienta que él es el que la descubre, es que la cosificación de la mujer mexicana permite la violencia. O sea, el concebir a un ser humano como cosa, como objeto, que para que tenga valor necesita ser poseído, eso le permite que sea violentado. Y que esta cosificación está en nuestra herencia cultural. Entonces, esa proposición no la queríamos decir como pensamiento único y esto es lo que tienes que pensar, sino queríamos generar una reflexión en torno a este concepto temático. Entonces, lo que hacemos es, una vez que tengo el concepto temático, pienso en cuál sería un contexto estético, o sea, cuáles son las reglas de la mirada pertenecientes a otra convención distinta a la teatral que podrían dialogar por su significado y por su uso en la sociedad con este concepto temático. Ese contexto estético me ayuda a contradecir, a potenciar, a crear una ironía, dependiendo, ¿no? O sea, los objetivos que pongamos o que recarguemos en el contexto estético pueden variar, pero al final es la relación del concepto temático del contexto estético lo que me ayuda a concebir un título del espectáculo. Y ese título me sirve como directriz. Una vez que se establece el título, todas las decisiones creativas que tomemos durante el proceso de laboratorio y de experimentación tienen que conducirnos a ese núcleo del proyecto que es el título, el patético Dios con prótesis.
por supuesto que hacemos en el título una imagen que puede ser algo que nos remite a una imagen visual, pero también sensorial y que esté cargado como del tono del espectáculo para que englobe todo lo que va a ser para nosotros. Y entonces, después de tener esas dos capas del espectáculo que van dialogando, van cruzándose o van contrastándose, existe una tercera capa del espectáculo que es el acontecimiento, o sea, qué es lo que va a suceder frente a la mirada del espectador, qué es lo que el espectador podría enunciar como una fábula de lo que pasa allí. Y ese acontecimiento puede a su vez referir a otros contextos estéticos que se relacionan con el concepto temático o que hacen algún juego retórico con el contexto estético esencial, ¿no? Como al que enmarca todo el proyecto. Y lo que hacemos en el proceso de laboratorio es que no intentamos cumplir una estructura predeterminada, sino que vamos creando acciones escénicas individuales. Es decir, con este performance, con esta acción escénica concreta, yo aquí estoy haciendo una abstracción del tema o una síntesis o estoy realizando, es una expresión individual, una acción escénica. Esas acciones escénicas después pueden formar parte de escenas más completas, pero también durante el proceso creativo, esas escenas no tienen un ordenamiento, sino que son escenas que están allí como una carta más, como si estuviéramos creando las palabras de nuestro vocabulario. Y una vez que tenemos las palabras de nuestro vocabulario y que ya decidimos acabar el proceso creativo porque tenemos escenas para tirar a la basura, entonces decidimos cuáles de esas escenas son las más potentes, las que mejor expresan el tema o las que más provocan emociones o reflexión o las que más provocan lecturas posibles. Y ya que escogimos las escenas más potentes, lo que hacemos es crear un sistema de, como de un sistema de lógica del espectáculo, como si creáramos las reglas del espectáculo. Y estas reglas del espectáculo, desde que comienza el proceso de laboratorio, siempre están conscientes y dialogando con las reglas propias de la convención teatral. O sea, sabemos que el público cuando se sienta en una sala y le dicen que lo que va a ver es teatro, espera que exista un personaje, o sea, que el actor que yo estoy viendo ahí no es ese, sino que es otro que no está aquí, pero que me lo están trayendo por medio de este cuerpo. Y que este espacio no es ese espacio vacío que vemos allí las luminarias y con el telar, no, o sea, este espacio es una invitación para transportarnos a otro lugar. Entonces, hay ciertas reglas de la convención de la teatralidad que el público ya las tiene adoptadas, entonces nos gusta a nosotros ser conscientes de ellas, de toda la teoría teatral, para jugar ya sea en favor de ellas o para contradecirlas y crear un efecto en el espectador. Entonces, por ejemplo, eso es algo que nos interesa mucho y que se ha convertido parte de nuestra filosofía artística, y es que el espectador advierta que lo que está pasando allí tiene algo de verdad. Igual no sabe qué, porque sí está estructurado, está planeado, está ensayado y eso se advierte también, pero algo le hace sentir que lo que le están contando, lo que está pasando es algo íntimo, pero no lo hacemos tan evidente para que la intriga sea lo que ayude a mantener el interés. Y esto de mantener el interés es de las principales premisas para la estructuración del espectáculo. Nos interesa muchísimo que esa experiencia que diseñamos para el espectador le permita abstraerse de la realidad y entrar en una dinámica que tiene otras reglas del juego, que lo tiene que descifrar, pero que sea posible descifrarlo, que tenga, al final para la toma de decisiones, que tenga varias lecturas posibles que entran dentro de un espectro que a nosotros nos parece el adecuado, o sea, que puedas leerlo desde lo social, desde lo personal, desde lo anecdótico, y que tenga también un eco con el momento histórico que estamos viviendo, al que estamos refiriendo. Y eso hace que, en nuestra experiencia, hace que el espectador se dé cuenta de que el espectáculo es suyo, o sea, son sus vivencias, sus conocimientos y sus referentes
los que le dan sentido, los que terminan de completar el espectáculo. Y una vez que estructuramos todo el espectáculo, por supuesto que vamos ajustando y afinando el ritmo, los contrastes, los tonos de la actuación también los vamos ajustando en relación a cómo quedó, en qué orden quedaron las escenas. Quizá alguna sufre alguna modificación ya para favorecer la experiencia, la conducción del espectador a través de esta experiencia. Y una vez que lo estrenamos, todavía lo seguimos revisando. O sea, al ser un proceso de investigación y de construcción del lenguaje, creo que ningún espectáculo ha dejado de sufrir algunos cambios. Incluso, por ejemplo, el espectáculo de estándar, dispositivo para ser una persona normal, ya estrenado, ya había ido a la Muestra Nacional de Teatro, y cuando lo retomamos y lo remontamos, incluso lo volvimos a cuestionar, como a ver, vamos a volver a analizar este proyecto para ver si algo podría ser más eficiente. Y pues en eso podría resumir la metodología de trabajo. Claro, y en eso me parece que es, por lo que nos cuentas, es totalmente como única, es decir, aunque sea una metodología, siempre los resultados te van a llevar a algo muy específico a partir de esa premisa, ¿no? Y de cómo este lenguaje y del trabajo, sobre todo que hacen todos los participantes, porque yo veo un trabajo de lo individual o de lo personal como un factor muy, muy importante en estos procesos. No sé, me genera esa sensación. Es así, es decir, el trabajo de cada uno de los creativos y las creativas que están ahí, no nada más me imagino como director, sino de los actores, lo que cada uno genera en estas acciones escénicas individuales. Siento que al final eso genera una buena parte del espectáculo. Sí, tienes razón. El que estemos trabajando desde, o sea, desde lo humano, o sea, que veamos no solamente al actor como alguien que tiene habilidades extraordinarias o que su virtud es digna de admirarse, sino lo trabajamos desde la parte humana de ese artista que tenemos por entendido que ya tiene esas habilidades corporales, vocales y actorales. Entonces, al ser así, requiere la relación ser no tan jerárquica. O sea, somos un equipo y al final mi labor como director es el ver por la mirada del público. O sea, mi responsabilidad es a ver qué le va a pasar al público y cómo la va a pasar con Claro. lo que le presentemos. Pero en realidad, internamente, el actor, el intérprete tiene una voz y esa voz es muy importante y a veces son los actores mismos los que diseñan las acciones escénicas. Me toca a mí ajustarla o perfilarla para ese todo que se está contemplando, ¿no? Pero el actor le da sentido personal a las cosas y aunque incluso, esto es una cosa que no siempre platicamos, pero incluso algunas acciones, aunque tengan un sentido para el proyecto escénico, internamente tienen otro sentido para el actor o la actriz. O sea, cuando surgió dentro del proceso creativo fue con un sentido y ese sentido el actor, la actriz lo mantiene hasta el final, hasta el número de funciones que llega el proyecto, aunque dentro del espectáculo signifique otra cosa por la relación con los otros signos. Es decir, como si una acción tiene como un sentido interno y a la vez tiene un doble juego con un sentido dentro del espectáculo. Y esto nos ayuda a que la interpretación se sienta todavía mucho más verdadera, genuina, ¿no? O sea, porque el actor no está intentando demostrar nada, ni nos está intentando hacer creer nada, sino que el actor está expresándose a sí mismo. Y eso creo que es parte fundamental de cómo concebimos la escena nosotros. O sea, que el actor, la actriz, es el artista el que está defendiendo el discurso de la obra, el que está exponiéndose, el que está usando su humanidad para generar empatía e identificación en el espectador. Porque observamos, por ejemplo, algo que pasa con el deporte, y es que el espectador no se cuestiona la transmigración hacia su deportista favorito, ¿no? O sea, como es algo tan físico, tan corporal, el cuerpo es innegable, lo que le pasa al cuerpo te pasa a ti como cuando lo ves y te afecta a nivel sensorial. Entonces veíamos cómo ese fenómeno donde o sea, tú no ves a un boxeador y piensas que está haciendo como que lo golpean, sino que lo ves allí, ¿no? O sea, con todos sus sentidos. Y cuando recibe el golpe y si es tu deportista favorito, entonces tú sientes con él
y si va ganando también te entusiasma y hay algo que te mueve internamente y que te genera una química de las emociones. Y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo podría esta experiencia, trasladarse a lo escénico? Y es por ahí la razón por la cual comenzamos a trabajar con el relato autobiográfico, con las emociones reales, genuinas del actor, con, con una estructura, con un funcionamiento específico dentro del espectáculo. Y fue uno de los puntos de partida también para, por ejemplo, el espectáculo de Nada vende mejor que una historia de supervivencia. Es decir, digamos, trabajaron con esta metodología. ¿Cómo fue? Ese proceso fue súper interesante porque es la primera vez que no involucramos a uno de los actores en el proceso creativo, porque el actor que desde el principio sabíamos que lo queríamos era un niño. Okay. Era un niño en ese entonces de 10 años, me parece, 10, 11 años. Y este niño ya tenía muchísima experiencia en el arte escénico, pero en un arte escénico más convencional, teatro musical para ser más específicos y danza. Entonces, todo el proceso de investigación que nosotros teníamos que hacer, pues lo hicimos previo a la participación del niño, ¿no? Entonces, ese proceso, pues comenzó jugando con la idea de que la problemática más fuerte o más grande que identificábamos es que el abuso sexual infantil es un tema tabú. Y el hecho de que sea un tema tabú, o sea, del que la gente decide no hablarlo nunca o cuando lo habla ya es adulto, pues entonces no se tiene una noción certera de las dimensiones de esta problemática y además ya se puede hacer poco, ¿no? Legalmente o en la atención psicológica de las personas. Seguramente las personas ya tomaron malas decisiones porque tienen un trauma, una herida emocional que no les permitió vivir a plenitud. Entonces es demasiado tarde. El que sea un tabú es la problemática más grande. Y eso era lo que nos interesaba cuestionar. México es según la OCDE, es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Entonces, teníamos que tratar ese tema sí por sí. Y lo que nos pareció interesante es que al ser un tema tabú, incluso no se habla tanto de él, ni siquiera como entretenimiento, ¿no? Como en el documental o en la noticia. Es un tema que es tan incómodo que hasta se prefiere no hablar sobre él. Entonces, por eso nos pareció interesante abordarlo como un reportaje en donde el niño, que es quien menos debería saber según nuestras tradiciones de este tema, el niño es el que quiere saber de qué son víctimas estos adultos, qué les pasó, o sea, de qué son sobrevivientes. Entonces va a este lugar onírico que es como una casa que ha sido destruida desde el interior por una maleza que le crece y le corroe. Es una casa del terror destruida y este niño va a este lugar onírico en donde parece que están allí navegando los recuerdos, las voces y necesita saber por morbo, por lo que sea, porque es su profesión, qué es lo que les pasa a estos adultos y la obra se construye allí, o sea, en ese intento por develar la experiencia traumática en estos adultos. Y nada vende mejor que una historia de supervivencia. Es justo este juego retórico, irónico, ¿no? Como, claro que nadie quiere saber de este tema. Y nosotros decimos que esto es lo que va a vender, porque es una historia de supervivencia. Y es que son supervivientes las personas que fueron víctimas de abuso sexual en la infancia. Y lo que hicimos fue jugar con algunas formas de terapia para las personas que están en tratamiento para esta herida y las adaptamos a escena. Y también usamos algunos juegos, algunas dinámicas que tenían más que ver con la perspectiva del infante, como el uso de máscaras, el simbolizarlo de una manera eufemista, ¿no? Como, sí, el abuso sexual es que te robo una flor y me la como. Entonces, este tratamiento de la situación él se plantea como si fueran ideas del niño para que los adultos, o sea, es como al revés, el niño siendo estratega, para que los adultos se atrevan a poco ir hablando del tema por medio de estas metáforas.
Entonces, por ahí fue el planteamiento del espectáculo, es más o menos su lógica. Se siente como una historia del terror, ¿no? Es como por allí también es la razón por la cual se musicaliza de la manera en la que lo hacemos. Y tiene algunos elementos que, que remiten como a otro tiempo, como a los 90s, como a los 80s, para generar añoranza, para que el público se ponga a recordar el pasado y entonces sea más fácil acceder también a esos recuerdos en el espectador. O sea, evocamos el pasado del público para generar la sensación de nostalgia, musicalizamos y mostramos el espacio de una manera onírica, como una pesadilla, para generar la sensación que vive el infante en la noche cuando, ¿sabes? Y usamos también algunos recursos que podrían parecer hasta infantiles o eufemistas, como poner una máscara de píxeles al victimario porque está dando su testimonio, pero en el anonimato. Ese tipo de recursos generan como un lenguaje que, que es amigable, es digerible, es intrigante, es escalofriante al mismo tiempo. Y el proceso partió de experiencias personales de algunos de los integrantes, pero también experiencias personales en relación a gente muy cercana que vivieron una experiencia traumática de este tipo. También investigamos como los casos más comunes, los contextos más comunes, el estatus social más común en el que suceden, el nivel o el nivel de estudios más común en el que suceden ese tipo de agresiones, qué pasa con las denuncias, si procede o no procede, o sea, como todo este contexto de manera que pudiéramos tener la certeza de que al abordar ese tema no íbamos a decir alguna barbaridad y que al contrario, íbamos a hacer uso consciente de esta información para potenciar el efecto que tenía sobre el público. Y en ese sentido, ¿cómo fue trabajar justo? Porque, bueno, cuando uno trabaja a lo mejor con un grupo de niños, ¿no? Hay como un lenguaje, a lo mejor que se genera ahí, un código, y cuando a lo mejor trabaja uno con adultos, pues generas otro lenguaje, pero ¿qué sucede en un proceso donde están ambos encontrándose para convivir en un trabajo y sobre todo en un trabajo esto, ¿no? De investigación, de compartir el teatro, y donde a lo mejor, como dices, un niño de 10 años entiende el teatro a partir de lo que ha visto, de los talleres que ha tomado, pero que a lo mejor todavía el tema de investigar y de explorar procesos le es ajeno. ¿Cómo fue ese proceso de encuentro entre ambos? Pues para un niño el teatro es un juego, ¿no? O sea, siempre tiene que ser divertido, y tiene que entusiasmarle lo que le toca hacer. Entonces, fue muy importante la selección del niño actor para que nos atreviéramos a hacer este proyecto. El actor se llama Roberto Rendón y es un actor súper maduro, es muy responsable, ve el arte escénico con una seriedad de adulto, o sea, eso nos dio confianza, nos hizo que nos atreviéramos a hacer el proyecto, hablamos con los padres, les explicamos, bueno, este es el tema del que trata el proyecto y al contrario de asustarse, pues lo vieron bien porque incluso pues les ayudaba a hablar del tema con su hijo, o sea, era una manera de, bueno, pues al final lo tenemos que hablar y es mejor que lo hablemos a través de lo que le gusta. Entonces, las partes se, se acomodaron a la perfección, eso por un lado. Y por otro, que decidimos no involucrarlo en el proceso de investigación para que no fuera tedioso, pero para él fue un proceso de montaje tradicional cuando lo involucramos. Le dijimos qué acciones le tocaba hacer, le montamos la coreografía, le montamos la canción que le tocaba cantar, le dijimos cómo era el manejo de máscara, el manejo de los objetos, le diseñamos su trazo y él, como es de disciplinado y profesional, lo hizo todo a cabalidad. Él sabía del tema del que estábamos hablando, pero para no incomodarlo, nosotros no nos pusimos a hablar con él sobre si, ¿sabes? Sobre si él conocía, sobre si él, eso le tocó a los papás. Sus papás hablaron con él para que él viera este trabajo con toda la frialdad y la formalidad posible. Entonces, de esa manera, sus emociones no estaban involucradas o él con la madurez de un niño de 10 11 años, que no se viera angustiado o estresado, sino que lo pudiera disfrutar.
Y lo que pasó fue que vivimos un proceso interesante, padre, con él, que dimos presentaciones, a la gente le encantó la obra y nos felicitaba muchísimo y eso le hacía sentir muy bien a él. Y su interpretación genial y no existió ningún problema. Pero cuando llevamos de gira el espectáculo a Sonora, que es un estado donde muchos temas como este son un tabú muy fuerte, entonces pues dimos las presentaciones y a él le tocó estar en el desmontaje. Y en el desmontaje comenzó a suceder que el público se afectaba emocionalmente y comenzaba a dar testimonio de sus propias experiencias. Entonces, eso a él le afectó emocionalmente porque entonces le pasó algo que no le había pasado nunca. Él pensaba al principio que con su arte, con su oficio, él estaba haciendo daño a otras personas. Entonces ahí costó un poco de trabajo que, que lo sintiera al revés, ¿no? O sea, que sintiera, bueno, no, estás liberando a estas personas. Esto que cargaron durante mucho tiempo lo están logrando expulsar y liberar a través de esto que tú estás haciendo. Pero ese fue un proceso por el que tuvimos que pasar, el ver que el arte teatral o el arte escénico no solamente podía entretener, podía ser disfrutable y podría ser digno de admiración, sino que además era una provocación, o sea, el público se modificaba a través de la experiencia. Y finalmente lo procesó, lo aceptó y continuamos con el proyecto y hasta ahora aquí sigue formando parte de Nada Vende Mejor que una historia de supervivencia. Ay, qué interesante, sobre todo el proceso. A ver, porque son esas cosas de que uno lo escucha, ¿no? Bueno, en algún momento uno se da cuenta que el arte pues, provoca o libera a ciertas personas, pero no sé, me imagino que fue como muy interesante ver, digamos, ahí cómo sucedió y cómo guiar ese proceso, ¿no? Para también darle una vuelta de tuerca y decir, no, también es esto, ¿no? También mostrar que el teatro tiene otras posibilidades de las que comúnmente le asignamos. Así es. Bueno, Gilberto, Sí, pues muy contentos, la verdad, muy agradecidos de que hayas compartido con nosotros estos minutos, porque creo que a partir de esto también el acercamiento, sobre todo de nosotros como espectadores hacia el trabajo creativo de las compañías, de los grupos, pues está asociado a lo que nosotros vemos, ¿no? Ahí en escena, en una hora, hora y media, pero creo que escuchar también los porqués, las razones, los caminos, siempre nos permite acercarnos a cómo son esos procesos detallados, largos, pensados, investigados, explorados, que ahondan la idea de que el teatro es una situación que se construye muchísimo tiempo antes de lo que el espectador llega, ¿no? Es decir, llega, el espectador sucede en una hora, pero antes han pasado horas, diálogos, conversaciones, estudios, investigaciones, y creo que, bueno, la conversación de hoy es una muestra muy clara de ello. Muchas gracias por haber compartido de manera tan generosa el trabajo que ustedes realizan con Teatro en el Incendio. muchas gracias a ti, Ramón, por la invitación. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy ahí viendo los procesos creativos de los compañeros que ya han tenido esta charla contigo. Y es súper interesante porque, bueno, nosotros que nos dedicamos a esto, pues nos interesa, nos intrigamos por ver cómo funciona para otras mentes este proceso tan apasionante y tan personal de la creación artística, pero que al final tiene una salida al público, entonces es algo que es de todos. Entonces ese proceso me parece súper interesante para la gente que nos dedicamos a ello, pero como bien comentas, también para el público general, que tenga la posibilidad de dimensionar todo el trabajo que hay detrás de eso que ven después de la tercera llamada cuando se abre el telón. Bueno, que a veces ni se abre el telón porque son en espacios alternativos, pero bueno, es la idea. En ese momento en que nos encontramos con ellos, ¿no? Bueno, pues Gilberto, muchas gracias, gracias y ojalá sigamos compartiendo más diálogos, ¿no? Seguir reconociendo sobre todo el panorama de lo que sucede pues, en la región, en Baja California, ¿no? Incluso de manera después o nacional o local o internacional. Lo más importante es esto, ¿no? Seguir construyendo diálogo para seguir generando como esta cartografía de cómo generamos procesos. Muchas gracias, Gilberto. Gracias. Gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.